¿Hay alguien de 25? No. Muy bien, perfecto. Yo veo aquí algunos que ya no tienen 25, pero saben la mano, por allá. Este, pero bueno, hay unos que están todavía en 25. Quizá hay mayores aquí, evidentemente de los que ya no están en el esfuerzo cristiano, digamos formalmente, porque así decía el lema, ¿no? Esforzador una vez, esforzador toda la vida, ¿no? Pero la encuesta versaba en una serie de preguntas más o menos actuales. Y digo más o menos actuales porque pues en la actualidad, valga la redundancia, los temas son muy cambiantes. Es decir, lo que está de moda o lo que está siguiéndose como trending topic, por ejemplo en redes sociales, unos días, después se cambia por otra cosa y se olvidan de lo anterior, ¿sí? O por lo menos queda ahí como un recuerdo y pareciera que pasan muchas cosas en un tiempo. A través de todos estos medios, jóvenes, hermanos, surge algo que usualmente desde la academia y desde muchos otros ámbitos se le ha llamado ideología. ¿Alguien sabe qué es ideología? ¿Alguien? ¿Les, les damos un café? ¿No? ¿Alguien? Bueno, básicamente, no quiero dar las definiciones técnicas, sino básicamente una ideología es una tendencia de pensamiento que no necesita un fundamento para existir. Es decir, para que algo sea ideológico meramente, es algo que se cree y que acepta un grupo social simplemente porque todo el mundo lo sigue. Y ya. Y cuando preguntan, bueno, ¿y qué fundamento sostiene tales creencias? ¿De dónde sale? ¿Qué experimento científico? ¿Qué teoría? ¿De dónde sale? No lo necesitamos. Es una ideología. Por eso es que le han llamado así a una serie de circunstancias o de nuestro tiempo porque carecen de ser, por ejemplo, científicas, pero la gente, sin embargo, las cree y las acepta. Por ejemplo, ¿les suena a ustedes la palabra género? ¿Sí o no? Estoy segurísimo que sí. Bueno, parte de una teoría que se llama perspectiva de género, pero que básicamente su contenido, como carece de cientificidad, es un asunto meramente ideológico con disfraz de científico. Pero no crean que vengo a hablar de eso. Les vengo a explicar esto para que vean que en ese momento se hizo una encuesta a partir de ideologías como estas y se les preguntaba a jóvenes que iban a la iglesia o jóvenes cristianos, pues para revisar, ¿no? ¿Qué es lo que pensaban? Por ejemplo, entre unas preguntas, algunas muy así como elementales, es, ¿me puedo casar? ¿Te puedes casar con una persona que no sea cristiana? Esa era una de las preguntas. Pero la segunda pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Luego la pregunta era, bueno, ¿qué piensas, por ejemplo, de lo que se llama actualmente matrimonios igualitarios, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, sí o no, ¿y por qué piensas que sí? ¿Por qué piensas que no? Como estas, pues era una serie de preguntas. ¿Qué piensas de la sexualidad? ¿Puede fuera del matrimonio alguien practicar, por ejemplo, tener relaciones sexuales? Y eran preguntas así, ¿no? Sí, no, ¿por qué? Cuando la revisamos, ya una vez terminada la actividad, revisamos la encuesta, no nos sorprendió solamente si la pregunta era afirmativa o negativa. Personalmente lo que me sorprendió fue el argumento de esa respuesta. Porque a veces podían que sí o ponían que no. Pero el argumento era porque los tiempos han cambiado, porque nos tenemos que adaptar a las nuevas modas, a los nuevos pensamientos, porque la iglesia tiene que cambiar. Así, la iglesia tiene que cambiar para convertirse en todo lo que las tendencias actuales tienen. Evidentemente hubo otros que respondieron de otra forma, pero una cantidad importante de ese grupo de jóvenes amplio en aquella charla respondió que las cosas se hacían o se dejaban de hacer por los tiempos, por las circunstancias, por adaptación, por las ideologías, porque no podemos quedarnos atrás, porque la iglesia no puede ser retrógrada, en fin, estas eran respuestas. ¿Cuál es el problema de estas respuestas? Bueno, como cristianos sabemos muy bien que nosotros no partimos de una realidad que va cambiando. Nosotros partimos de la realidad que tenemos un Dios que es creador, ¿cierto o no? Y si Dios es creador, hay implicaciones de que Él sea el creador. Por ejemplo, ha diseñado las cosas. Hay un diseño para la sexualidad, no para ni siquiera lastimarnos, tampoco únicamente para protegernos, incluso para disfrutar las cosas de acuerdo al propósito por el cual fueron creadas. Y les ha establecido
el Señor la forma en que se tienen que hacer las cosas porque Él las hizo así por diseño, porque Él las creó, porque Él es Dios. Cuando Pablo le predicó a los atenienses, lo primero que les dijo, bueno, ustedes tienen aquí muchos dioses, pero yo les vengo a hablar del Dios que hizo los cielos y la tierra. Sí, no necesita, ni siquiera habita en templos hechos por manos de hombres, como si necesitara ser hallado. Él es el Señor. Entonces, jóvenes, lo preocupante de ello fue básicamente una pregunta parecida a la del salmista. ¿Se acuerdan? ¿Con qué empieza la lectura de hoy? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, los de 25 respondieron, ¿sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Despegar? ¿Ahí? Gracias. Me dicen si está bien, ¿no? Bueno, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues si a lo mejor esto se hubiera hecho la pregunta ahí, habrían dicho con ideología, con las perspectivas, con adaptación, pero la respuesta contundente del salmista es con guardar su palabra. Y jóvenes, sí he venido desde más o menos lejos, no tan lejos, para enfatizar algo que debería ser elemental para todo cristiano, pero que lamentablemente lo que se está buscando en una sociedad como la actual es erradicar cualquier tipo de fundamento. No sé qué tan enterados estén todos, pero existen movimientos abiertos, nada escondidos, en el mundo cuyo objetivo es la descristianización. Y no crean cuando decimos esto que lo decimos porque estamos conspirando. No, 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 son abiertos, ¿eh? Tienen nombre y apellido las personas, no se esconden y salen diciendo lo que queremos es eliminar al cristianismo. ¿Y saben quién es el público preferido para empezar a esa descristianización? ¿Alguien? Bueno, los de 25 siguen respondiendo, jóvenes, ánimo, los menores, ¿no? Los jóvenes. Los jóvenes son los primeros, digamos, el público, el blanco preferido para iniciar con esto. Y por eso no es en balde que el mismo tipo de perspectiva es en las plataformas de streaming, es en redes sociales, pero no nada más en eso. Eso podríamos decir, bueno, es vanidad. Evidentemente lo es, ¿no? Me sorprendió mucho y a mis alumnos universitarios les dije, me sorprendió que el mismo día que se estaba votando una reforma importantísima para México, ustedes estuvieran peleando por un sujeto llamado Adrián Marcelo. Dije, ¿no se han dado cuenta que es montaje? Y que son montajes y ya. Si quieren verlo como entretenimiento, bueno. Pero estaba gestándose el mismo modelo de hace 40 o 50 años, cuando nada más había la televisión. Antes, ustedes son muy jóvenes, y no se enteraron que en otros tiempos, a los de 25, les tocó una etapa en donde la única información que se recibiera era la de la televisión, así, no había que le puedo poner la serie, no, era la tele. Y el informante ahí un solo noticiero y el discurso que se difundía era el de esa. Ahorita hay una gran diversidad de información. Pero ¿saben qué? A pesar de que hay gran cantidad de información, seguimos padeciendo del mismo problema. Las mismas llamaradas que usan para distraer son exactamente las mismas. ¿Y qué nos dice eso? Que probablemente seguimos con una sociedad que batalla para entender críticamente. Y esto de la perspectiva crítica, déjenme decirles que no es nada más un invento de la lógica. Una gran cristiana, una hermana conferencista llamada Nancy Pearcey, a quien les recomiendo ampliamente que la lean, todo el quehacer científico, todo aquel cristiano que tenga un quehacer científico tiene que partir del entendimiento cristiano de la creación y del mundo. Y bueno, debo decirles que Nancy Pearcey, en un libro que se llama El hallazgo de la verdad, porque tiene varios muy buenos, en ese libro ella dice, ¿qué salvará la juventud cristiana en estos tiempos? Y ella dice, el pensamiento crítico. Y no se refiere solamente al que se enseña en las universidades, en la lógica, sino al filtro de la palabra de Dios ante los embates de todo este tipo de cosas. Porque sí, me sorprendió medianamente que todavía siguiera el mismo formato. Así como antes decían, pues está ocurriendo algo grave en el país, vamos a decir que andaban unos, ¿cómo se llaman estos? Náufragos, allá cerca de Oceanía, y que tenían 9 meses en alta mar y comían patos en medio del Pacífico. Y todo el mundo se desviaba de eso, mientras acá estaban cambiando y haciendo modificaciones. Decíamos, pero es que ese era antes de que hubiera información. Ahora somos gente informada. ¿Saben qué? Hicieron lo mismo. Generan una actividad
y mundo se pelea por un sujeto ahí, por un programa montado, mientras estaba generando un cambio, que aquí no es el caso analizar para bien o para mal. Lo que ocurre con ese cambio es que tiene implicaciones en nosotros y tenemos que estar atentos ante lo que ocurre, por lo menos estar atentos. Pero saben, muchos no se enteraron de que eso se decidió, mientras 10 veces más se replicó en redes sociales la noticia de este sujeto Adrián Marcelo. ¿Sí? ¿Lo dije bien? No digan que no se lo saben, jóvenes. No digan que no se lo saben, porque si yo me lo sé, por más que ya he corregido el algoritmo, quiere decir que ustedes también estaban ahí. Bueno, ¿qué nos tiene que salvar? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Sí, he venido desde muy lejos y voy a seguir viajando para decir lo mismo exactamente. ¿Con qué vamos a fundamentar nuestra vida y a entender la realidad? Con la palabra. Después del Salmo, les voy a invitar ahora a un par de pasajes más. Y quisiera que alguien me ayudara con la lectura en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17. 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, por favor. Y quien lo encuentre, por favor, lo puede leer en voz alta. Pueden ser los jóvenes más jóvenes o los de 25 también, por supuesto. Adelante. Sí, adelante, hermano de 25. Muchas gracias, hermano. Bueno, por allá tenemos el pasaje que dice, leemos juntos de este lado, el versículo 14. A ver, ahora sí que como en la escuela, 1, 2, 3, pero... Gracias. Bueno, pero qué es persistir? Bueno, la palabra nos dice claramente, y aquí está hablando alguien que por lo menos se consideraba más joven que el resto. No sabemos su edad exactamente, la edad de Timoteo, pero suele en la escritura hablarse de él como alguien más joven. Y fíjense lo que dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras. Fíjense lo que dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Pareciera que el apóstol Pablo, que le está hablando ahí a este hombre más joven, está hablando a nuestro tiempo. ¿Saben ustedes, jóvenes, que hay grandes testimonios y tristes testimonios, grandes pero tristes, de muchos que han abandonado la fe evangélica y que aseguran que abandonaron la fe cuando estudiaron? Es una contradicción. Porque distinguidos científicos como Francis Collins lo que dicen es que cuando están haciendo estudios de la ciencia no hacen otra cosa más que redescubrir las leyes con las que Dios controla su universo. Y eso está en Job. No es algo ni siquiera que sacamos de una gran filosofía, está en la Biblia. Él es el que controla, el que pone el sitio en los mares y el que pone leyes en las lumbreras para poder controlar su mundo constantemente. Lo creemos, está en nuestros credos y confesiones reformadas. Sí. Ahora, cuando el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo, le dice, persiste, justamente porque hay un riesgo. Y el riesgo es constante y es algo que no ha cambiado. El riesgo es que tantas maneras de pensar y tantas ideas que circulan pueden hacer que muchos, y quizá un blanco especial es el de los jóvenes, empiecen a abandonar el camino de la vida cristiana buscando otro tipo de ideologías. Algunos dicen que ser joven y no ser rebelde es una contradicción. No sé desde qué lugar del infierno elaboraron ese tipo de frase, ¿no? Porque en la escritura no está. En la escritura dice que tenemos que ser fieles y fieles al Señor. Dice un hombre llamado Carlos Spurgeon. ¿Quién de los jóvenes de acá conoce a Charles Haddon Spurgeon? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? Acá, Spurgeon, ¿sí? Les invito también a que lean, está mucho de su contenido, que es alguien del siglo XIX, está abierto ahí.
Él decía que una de las más grandes libertades que tiene el cristiano, y él dice, la mayor libertad que tiene el cristiano es el actuar en obediencia a tu conciencia ligada a Cristo, indistintamente de lo que te digan los demás. Y eso incluye a la iglesia, porque nuestro corazón no está sujeto a ninguna autoridad humana, está sujeto a Cristo Jesús. Y es en ese sentido donde nos tenemos que quedar. Y tenemos que estar firmes en eso. Porque si Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Hace más de 2000 años, sin redes sociales, sin difusión de ideas tan rápido, sin mensajes de WhatsApp, en un mundo en donde las ideas no circulaban igual, sin embargo ya había ideas que dañaban, ideas que hacían que personas se desviaran del camino de la verdad. Y él les decía, ¿cómo te vas a salvar de esto? Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién había aprendido Timoteo, jóvenes? ¿De quién será? Era de sus padres directamente, pero estrictamente el pasaje donde Pablo está refiriéndose, estaba hablando, has aprendido de Dios. Y ahorita lo vamos a comprobar. Pero entonces, jóvenes, una de las alertas que debemos tener es que debemos mantenernos firmes aún con esto. Ahora, ni siquiera la Escritura nos está invitando a mantenernos firmes irracionalmente, sino entendiendo el mundo de Dios, porque el mundo es de Dios, ¿cierto o falso? ¿O es de alguien más? ¿O es producto de un accidente cósmico que generó gases y después la evolución nos trajo hasta este momento? No se pueden las dos cosas, ¿eh? O es creado por Dios o lo otro, pero el mundo es de Dios. Y tenemos que entender este mundo que Dios ha creado de acuerdo a sus leyes y de acuerdo a la manera en que Él lo ha ordenado. Por lo tanto, jóvenes, cuando se dice persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, no estaba invitándonos a ser irracionales. No estaba Pablo invitándonos a no estudiar. Al contrario, que no te dejes llevar por aquello que es falso. Porque lo falso, jóvenes, parece verdadero, no se vende como falso. ¿Alguien de ustedes podría definirme en 3 o 4 palabras qué es una falacia? Una falacia, que dicen eso es una falacia. Podría ser mentira, pero básicamente, jóvenes, para que lo anoten ahí y lo lleven a sus clases de lógica, una falacia es un argumento falso, pero psicológicamente persuasivo. Lo voy a repetir, es un argumento falso, pero psicológicamente persuasivo. ¿Sí? Es como cuando nos dicen a nosotros, a ver, tú no tienes autoridad para decirme esto porque tú no eres congruente. Es una falacia y tiene nombre. Se llama falacia ad hominem o ad hominem. ¿Por qué? Porque lo que es verdadero no tiene que ver con las personas. ¿Cierto o falso? Lo que es verdadero no es, es que mira tú cómo andas. Puede ser incongruente la persona, pero si lo que te está diciendo es cierto, esa verdad no es de la persona, viene de Dios. ¿Me explico? Entonces no podemos decir, ya no es cierto porque tú eres incongruente. No, lo que es cierto porque viene de Dios. No importa quién lo diga. ¿Sí? Lo demás después lo puedes solucionar. Exhorta a la persona a que sea congruente. Pero la verdad no va a cambiar porque la persona no sea congruente. Así que acepta la exhortación cuando sea verdadera. Y en este caso, otra vez nos remite a lo que dice Pablo, persiste en lo que has aprendido. Ahora, jóvenes, ¿qué hemos aprendido? Bueno, Pablo dice, te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, punto número 1, jóvenes, persistan en la palabra y en la verdad de Dios, porque el mundo es de Dios, ¿sí? Y no hay verdad en este mundo que no le pertenezca al Señor. Y de hecho, Pablo mismo lo dijo a los corintios, nada puede contra la verdad, sino por la verdad. Así que eso no va a cambiar. No importa cuántos vengan, no importa cuántas ideologías, no importa cuántas estructuras se gesten en contra de lo que es verdadero y construyan toda una falacia argumentativa para presentarnos una visión alternativa del mundo que no sea la de Dios. Bueno, si alguien nos presenta una visión alternativa del mundo que no sea la de Dios, es falso. Dios le llama, es un falso profeta. Aléjate de ellos. ¿Sí? Rendirán cuentas
el día que estén ante su presencia. Tú persiste en la verdad de Cristo, en el Dios creador del universo que hizo los cielos y la tierra. Segundo lugar, la escritura, jóvenes, el escudriñar la palabra y guardar la palabra, sintéticamente lo podemos decir, te puede hacer salvo, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Por eso es importante la escritura, más que otras formas, más que las tradiciones, pero es que tenemos 200 años haciendo las cosas como las hacemos. Si no está fundamentado por la palabra, serán 200 años haciendo algo que Dios no demandó. Mejor haz lo que Dios demanda y vive como Dios demanda. Sabio por la salvación, ¿qué quiere decir? El mensaje del Evangelio no se encuentra en otro lado, sino en su palabra. Es por eso de suma importancia que nos preparemos, que profundicemos en la palabra, que profundicemos en el conocimiento de Cristo. Y debo decirles, jóvenes, que profundizar en el conocimiento de Cristo no es algo meramente suficiente con momentos específicos ahí donde oramos y escuchamos alguna música cristiana. Oren mucho, ¿sí? Escuchen música con filtro a la luz de la palabra, ¿sí? Pero para conocer el Evangelio de Jesucristo, tienen que ir a la Escritura. ¿Qué dice Juan 5:39? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Les íbamos a invitar a un café que me gusta mucho aquí en la esquina. Cuando vivía aquí lo consumía bastante, pero nadie lo dijo de memoria. También los de 25 pueden, ¿eh? ¿Sí? Escudriñar. ¿Por qué? Escudriña las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Leer de pasadita. ¿Qué es escudriñar? Detenidamente, profundizar, dedícale tiempo a eso, ¿sí? Pero no solamente es importante porque ya leí 3000 capítulos, pastor, así que mírenme, estoy impecable después de que leí. ¿Y qué tanto aprendiste para vivir? ¿Qué tanto se comprendió de la escritura? Porque lo importante, más allá que la estadística, es lo que comprendemos de la escritura. Porque ahí el Señor Jesucristo dice, escudriña las escrituras porque en ellas está la vida eterna. Y no es porque en las hojas o el material esté la vida eterna, sino en el contenido, en el mensaje de las escrituras está la vida eterna. Y ellas, la escritura, la palabra de Dios, son las que dan testimonio de Cristo. Si queremos aprender de Cristo, ¿a dónde tenemos que ir? A la fuente que es la palabra. Uno de los grandes problemas que podemos enfrentar hoy, jóvenes, es que no conocemos nuestra fe. De hecho, hay materias en los seminarios que enseñan eso. Se llama, bueno, ¿quién sabe cómo se llama una materia llamada la defensa de la fe? ¿Cuál es el nombre en una palabra? ¿Alguien sabe? Apologética, muy bien, muy bien. Lo dijo el hermano de 25, ¿no? O 23 se ve como que anda ahí joven el hermano. Apologética, y se enseña justamente esto, no para estar peleándonos en redes sociales, ni mucho menos, sino se enseña esto para conocer nuestra fe y poder estar firmes y poder presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza. ¿Sí? Para conocer lo que te pregunten de Cristo, tú lo tienes que saber, porque es lo que vives, porque es lo que conoces, porque es lo que crees. Creer, jóvenes, no es nada más aceptar una proposición. Ah, sí, Dios existe. Cristo es mi Salvador. Qué bueno, sí es cierto. Pero creer involucra que una vez que hemos conocido a Cristo, nuestra visión de la realidad cambia completamente. Y entonces recupera la esencia de lo perdido. El pecado nos desvía del entendimiento del mundo. Lo dice Romanos 1, ¿recuerdan? Cuando Romanos 1 dice que aquellos que detienen con injusticia la verdad y que se desviaron y que en vez de darle gloria al Creador, le dieron gloria a las criaturas. ¿Sí? Dice, ¿y qué hizo Dios? Los entregó a pasiones vergonzosas. La consecuencia de no seguir a Dios verdadero, pues no es la única que existe, que es cambiaron el orden natural de las cosas, entregándose a pasiones vergonzosas y una serie de cosas
que en otros tiempos parecía algo tan ajeno y que hoy está tan normalizado que lo vemos a diario en todos lados. ¿Por qué ocurre esto otra vez, jóvenes? Porque no hemos aprendido ciertamente a conocer a Cristo en su profundidad. Les invito, jóvenes, que conozcan a su Salvador. No se conformen con una frase, no se conformen con memorizar un versículo, háganlo. Sí, eso está bien, pedagógicamente es algo adecuado, pero profundicen más, conozcan más a su Señor, al Dios creador del universo, porque no podemos defender con la pasión que el mundo hoy demanda a nuestro Señor, a menos que realmente estemos sujetos al Dios verdadero y conociendo a Cristo nuestro Salvador y Redentor, pero que además la Escritura lo define todo el tiempo como el Señor. Y no cualquier Señor, sino el Señor de señores, que no es una frase bonita nada más, es la realidad. Hay un Señor de señores y es el de nuestras vidas. Por eso Pablo le enfatiza a Timoteo, conoce. Las Escrituras te hacen sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y por último, jóvenes, ¿qué nos dice ahora Pablo aquí? Después les dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, primer punto, persistan en la verdad del Señor. Escudriñen la palabra para estar fortalecidos. Conozcan a Cristo directamente de Él. ¿Y dónde habló Él? Aquí, en su palabra. Sí. No busquemos en otro lado, no busquemos místicamente. Decimos, no leo la Biblia, pero escucho un par de cantos cristianos. Eso no es ir a la fuente. La fuente está en su palabra, donde Él habló. Sí. Vayamos a la fuente constantemente, no se arrepentirán de los grandes tesoros que nos vamos a encontrar todos los días ahí. Pero en tercer lugar, entonces, si la palabra te puede hacer salvo, después de eso, jóvenes, la palabra te puede hacer santo. Sí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué más? Redarguir, corregir. ¿Sí? Nos puede hacer santos. Sí, la santificación es algo que empieza una vez que el Señor nos ha declarado salvos. Y es un proceso que no termina. Yo sé que el mundo actual nos han vendido ideas que han sido terroríficas y que no tienen otra cosa más que la autodestrucción humana. Por ejemplo, nos han dicho que los excesos son lo mejor, ¿cierto o falso? Para el público y sobre todo para los jóvenes. ¿No nos han dicho que los excesos son lo mejor? ¿No han dicho que el deleite verdadero no está en seguir una norma, eso de la iglesia no? El deleite está en hacer esto. Y piensen en esto, jóvenes. No está el discurso para todos que la sexualidad es algo que se debe practicar constantemente y con quien quiera, siempre que tengas cuidado. ¿No es el discurso oficial? Sí es el discurso oficial. ¿Sí? ¿Y saben a qué ha llevado a la sociedad? A su propia destrucción. Las grandes estadísticas de la sociedad actual es altos índices de lo que llaman ellos depresión, ansiedad, angustia, infelicidad, suicidios y tantas cosas en un mundo donde supuestamente hay más grandes libertades. ¿Qué quiere decir? Que es falso, que es un supuesto falso, que se han entregado a los ídolos y no piensen en los ídolos en figuras humanas o en figuras de barro o en santos. El ídolo es cualquier cosa creada que sustituye al creador. Una idea, una perspectiva. Nosotros mismos, el egocentrismo actual, ¿sí? Eso que hoy llaman así, mira cuántos andan ahí eh, jactándose, muchas personas, mira cómo me siguen a mí. Un chico llegó una vez y no me arrepentí, pensé que me iba a arrepentir, pero no me arrepentí de lo que le dije. Porque llegó y me dijo, mire pastor, es que yo soy así, porque cómo me siguen las muchachas. Y mire, pues yo por eso estoy con una y con otra y con otra y con otra, y se jactaba. Eso era lo que le daba sentido a su vida. Y le dije, bueno, ¿sabes qué dice la Biblia de la gente como tú? Que tu gloria es tu vergüenza. No tienes nada que jactarse. Es lo que hacen todos.
y cualquiera lo puede hacer. Absolutamente cualquiera lo puede hacer, porque déjame decirte que no te siguen porque seas una persona atractiva, mucho menos inteligente. Te siguen por inmoral. En un mundo de inmorales, la inmoralidad crece. ¿Qué tiene eso de bondadoso? Sin embargo, si queremos salir de todo eso que está por todos lados moviéndose y realmente disfrutar la vida, porque sí, jóvenes, podemos desperdiciar nuestra vida. La bella etapa de la juventud puede desperdiciarse y usarse en excesos, fuera de Cristo, buscando tu propia gloria. Y déjame decirte que algún día verás al pasado y te habrás perdido de vivir tu juventud en Cristo. Sí, eso es una gran tragedia. Aunque si un día el Señor te quebranta, quizá no pueda ser tan tarde, pero te perdiste de vivir tu juventud acordándote de tu Creador. Y esa bendición no te la puede dar el pecado, ni los excesos, ni ninguna otra cosa creada. Por eso, jóvenes, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjense ustedes que la palabra inspirado, acá se traduce el español como inspirado, pero en el antiguo griego donde se escribió el Nuevo Testamento, es una palabra que Pablo acuñó. ¿Saben lo que es acuñar? Que es una palabra que no existía y Pablo la creó para dejarnos en claro algo. Es como hoy nosotros tenemos palabras que acuñamos, ¿cierto? Y hay otras que no se acuñan, pero que surgen, ¿no? Hubo mucho tiempo donde le decían a la persona que era mi crush, ya cambió esa visión, ¿no? Pero le decían crush, ¿cierto o no? A alguien. En los tiempos de los hermanos de 25 les decían amor platónico, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso de amor platónico, no? ¿Sí? De Plato o algo así. Bueno, en el caso, eh, ya, no se crean, no se crean, no reír. En este caso, empezaron a llamarle crush y todo el mundo entendía que se refería a alguien que no te hacía caso, ¿no? Hubo un tiempo, durante muchos años, alguien que no te hacía caso y te decía, no te regalo nada, pero te regalo mi amistad. En vez de decirle, pues que nada más te dejaba como amigo, decían, me frenzoneó. Yo lo usé, pero ya pasó de moda, ya lo sé. Pero se usaban palabras que se entendían en cierto contexto. Pero hay palabras técnicas también que se acuñan, ¿cierto? Palabras técnicas. Bueno, Pablo acuñó una palabra así para dejarnos en claro lo que quiere decir. Porque muchos piensan que la escritura es como la inspiró, pero eso dice la Biblia, pero hay otras cosas que yo debo vivir de acuerdo a mi propio criterio. ¿Sí? Bueno, no, no es solamente una inspiración, como cuando ves a la persona que amas y escribes un poema con base en lo que tú piensas de ella. No, no es eso. Pablo acuñó dos palabras y las unió, la palabra teo y la palabra neuma, que es una, quedaría como teopneustus, no existía la palabra, y lo que quiere decir es que toda la escritura es exhalada por Dios. Un gran teólogo antiguo decía que era como si Dios hubiera dicho, toda la Biblia es diospirada, porque no había una manera de explicarlo mejor para que digan, la Biblia es palabra de Dios, lo que ahí dice es verdad, y no importa cuántos quieran contradecir lo que dice, lo que Dios dice, eso es, porque es su mundo, y a Dios no se le cuestiona. Los que intentaron cuestionar a Dios, déjenme decirles que no les fue nada bien, porque Él es el Dios verdadero, Él es el soberano, no es un Dios pequeño, no es un diosito, es el Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra. Y también un Dios de justicia, un Dios de verdad, un Dios que no tendrá por impune al culpable. Ese es nuestro Dios. Así lo describe, así se describe Él a sí mismo en su palabra. Y ese Dios que dice, toda la escritura es exhalada por Dios, de su aliento, para que lo tengamos en claro, nos está diciendo que ahí en la escritura podemos encontrar todo para vivir de acuerdo a su gloria, en la santidad correcta. Pero diremos entonces, vamos a vivir sin contentamiento. Es todo lo contrario, jóvenes. Yo sé perfectamente que el discurso que nos vendan en todos lados es que vivir de acuerdo a las normas de Dios es vivir como personas amargadas, etcétera, etcétera. Pero eso lo dicen las personas que están muertos. Es increíble hacerle caso a los muertos.
Y no lo digo para que lo digan despectivamente, muerto, no me hables. No, 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 porque necesitan el Evangelio. Necesitamos ir y llevar el Evangelio. Lo que quiero decir es dónde estamos fraguando nuestro pensamiento. De personas que no entienden el mundo como Dios lo creó. De personas que no saben que están afectadas por el pecado. De personas que no están conscientes que hay una redención en Cristo Jesús. De personas cuyo pensamiento está completamente desviado de la realidad, porque la realidad es de Dios, no de lo que otros dicen. De ellos pensamos, ellos me van a decir lo que yo tengo que hacer en vez del Dios verdadero. ¡Qué incongruencia! Quien tiene que guiar tu vida es el Dios verdadero. Y ojo, porque si alguien de aquí dice, pero yo no he estado bien, debo decirte que tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Muchos de los que hoy estamos parados acá, por la pura misericordia de Dios, en otros tiempos el Señor nos sacó de lugares terribles y nos trajo quizá, como dice su palabra, a lo peor para avergonzar a los soberbios. Así es su palabra, no lo digo yo. Pero decimos esto, jóvenes, porque también la palabra te puede corregir. Y si hay algo que está chueco, Dios lo puede corregir. De hecho, Dios lo hace constantemente. De hecho, Dios nos está corrigiendo constantemente a fin de que seas perfectamente preparado para toda buena obra. Jóvenes, no nos equivoquemos. Les invito mucho a que reflexionen, a que piensen de acuerdo a la Escritura. Y si no tenemos toda la preparación escritural, es gratis. No te cobran por este curso. Ve a la palabra, ve a la Escritura, ve con tus maestros, pide que te enseñen más, pregunta, no te quedes con eso, infórmate más. Y si no te dan las respuestas que esperas adecuadas a tu palabra, busca literatura, busca grandes maestros que hoy se están difundiendo en redes. También hay cosas buenas y también hay grandes maestros, gente de ciencia, gente de teología que te puede ayudar y que te puede ilustrar y guiar a la luz de la palabra con el pensamiento cristiano. Mis hermanos, eh, dice la palabra eh, que si nosotros nos fundamentamos en la palabra, encontraremos el camino a la vida que glorifica al Señor. No se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Qué dice después? Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. No nos equivoquemos, el camino está en la verdad. Dejemos de razonar pensando en que las cosas tienen que cambiar, porque el mundo está cambiando. La verdad es de Dios y los tiempos son de Él y el mundo es de Él. Sin embargo, Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Sí? Con guardar su palabra. No nos equivoquemos. Fuera de Cristo, fuera del Señor, lo único que vas a encontrar es vanidad y aflicción. No hay más. Fuera de Cristo hay muerte, hay autodestrucción. En Cristo hay redención, vida eterna y vida en abundancia. Jóvenes, no desperdicien su vida. Vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Vengan a Cristo. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Suplicamos, Señor, que si algo de lo expuesto no fue claro, rogamos para que tu Espíritu Santo lo clarifique en nuestros corazones. Que este grupo de hijos tuyos que están aquí, aun cuando constantemente están siendo confrontados por ideas externas a tu palabra, rogamos que se mantengan firmes en tu palabra de verdad. Que en Cristo Jesús ellos puedan estar anclados en la verdad, arraigados en tu palabra, y que vivan de acuerdo a ella para gloria de tu nombre y para su propio gozo y contentamiento. Porque sabemos que fuera de ti no hay gozo, pero en ti hay sumo gozo. En el nombre de Jesús dejo a este grupo de hijos tuyos en tus manos. Amén.